La Cámara de Diputados aprobó el dictamen que modificaría la Constitución para reconocer la consulta popular y la revocación de mandato. Hoy al filo, Eduardo Ramírez, senador de Morena, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales. Bienvenido, Eduardo Ramírez, senador, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, es un honor acompañarte en tu programa. Bueno, pues hemos estado viendo la discusión en relación a la revocación de mandato. Antes de entrar en la discusión propiamente, ¿podríamos explicar qué es la revocación de mandato? Es el poder que tiene la sociedad de mantener a sus gobernantes si estos han hecho bien las cosas o en su defecto lo han hecho mal. Regularmente la revocación de mandato se utiliza para revocarle esa responsabilidad que se le dio a alguien, ya sea un presidente de la República, un gobernador o un presidente municipal. Eso es en esencia la revocación. El poder que tiene el ciudadano de decir, ya no quiero más. ¿Y quién pide la revocación de mandato? Sí, ¿la sociedad o los gobiernos? Evidentemente es la sociedad quien debe pedir. En las democracias debe ser la sociedad. Sin embargo, en lo que ocupa la revocación de mandato, en nuestro país, la Cámara de Diputados envió un dictamen al Senado de la República donde la revocación tiene tres figuras. La pide la ciudadanía, la pide la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores y la pide el Poder Ejecutivo, es decir, el presidente de la República. Entonces son tres figuras quienes piden la revocación de mandato y eso nos ha llevado a una discusión, a un debate amplio que hemos subsanado prácticamente todos los irreductibles que traía el PAN, el PRI, el bloque opositor. Sin embargo, ha sido muy complejo, muy difícil construir un dictamen que pueda permitirnos generar una reforma constitucional, evidentemente en beneficio de la sociedad. Aceptamos en el grupo mayoritario que no fuera el presidente de la República quien solicitara la revocación. Y en efecto, me parece muy clara y muy explicable las razones que aquí se han esgrimido. No puede, por ningún motivo, el titular del Poder Ejecutivo Federal solicitar su propia revocación. Estoy totalmente convencido, atendiendo al derecho comparado en el mundo, que este ejercicio ciudadano lo solicita un número de ciudadanos inscritos en el padrón electoral. No lo solicita la autoridad. ¿Cuáles son los argumentos y cuál es la diferencia entre que la revocación de mandato la solicite el presidente, el gobierno o la sociedad? Bueno, en este caso, el presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió frente a millones de mexicanos que él iba a someterse a una revocación de mandato, que él la iba a pedir, congruente con este, principios de campaña que nos llevaron a un triunfo en el movimiento, quiere cumplir con esta propuesta para que sean los ciudadanos quienes digan si permanece o no. Él mantuvo un lema que lo has de recordar: el pueblo pone y el pueblo quita. Entonces, han sido conceptos políticos que a veces no hemos podido encontrar un punto de coincidencia. Platícanos más de este proceso de revocación de mandato. ¿Cuándo pensarían ustedes o cuándo proponen que se celebraría? Primero venía el día de los comicios electorales. Definitivamente la oposición dijo, nosotros no le entramos. Pues eso ya no va a ser. Ya no va a ser. ¿Qué viene ahorita? Es pasando el proceso de la jornada electoral del año 2021, es decir, el primer domingo de julio, que son las elecciones, podrán tener la posibilidad de hacer la revocación de mandato. Transitamos de una figura que podía estar al servicio del poder a una que sirve y utilizará solamente la ciudadanía. Se logró evitar empatar el proceso con las elecciones intermedias, lo que significaba un atentado contra la equidad del proceso y nuestra democracia construida en los últimos 45 años. También había argumentos en relación a que pues es un dineral, ¿no? Es una millonada organizar una consulta o pues de esta magnitud.
¿Lo han considerado, lo han preponderado? Evidentemente sí. Sería a cargo del Instituto Nacional Electoral generar la participación en todas las entidades federativas, no con todas las urnas como se hace una celebración política, sino más bien en los puntos más importantes de territorio, de personas, de habitantes en cada localidad, para generar una participación ciudadana amplia. Lo que se trata es que los ciudadanos acudan a las urnas, nada más que te repito, tenemos una perspectiva diferente en lo que nosotros pensamos y en lo que los demás piensan. Sí, es que ese es el tema. Si en un año, pues un año electoral, acudimos a las urnas y luego también a otra consulta de esta magnitud, por así decirlo, pues se piensa que posiblemente la segunda pues no fuera a ser tan copiosa, ¿no? La gente no acudiría de la Nosotros misma estamos manera, tal vez. puestos para que sea el día de la jornada electoral. Ok. Pero la oposición dice no, va a aparecer López Obrador en la boleta, y lo que se trataría ahí es la intromisión del Poder Ejecutivo en un proceso electoral. Por eso hemos decidido separar la fecha. Por ejemplo, si hablamos del presidente López Obrador, que tiene pues la gran mayoría y los índices de popularidad importantes a su favor, ¿no sale sobrando la revocación de mandato? Mira, la revocación de mandato evidentemente es un instrumento de poder ciudadano. Sin embargo, te repito, fue un compromiso que se asumió de cara al pueblo de México, y congruente con esa propuesta, nosotros estamos legislando para cumplir un compromiso más. Platícanos un poquito de todos estos días. Primeramente, las negociaciones es no al día de la jornada electoral la revocación de mandato, no es posible que lo pida el presidente de la República, y sobre todo es generar la parte en caso de haya una revocación, generar el presidente sustituto, el presidente interino y la convocatoria a nuevas elecciones. Entonces, son temas muy importantes en la democracia de México, que esto va a revolucionar la vida del sistema político mexicano, porque son figuras que no hemos convivido con ellas. O sea, nosotros vamos, votamos por un presidente, concluye su mandato sexenal, y si ya no queremos nada con el partido gobernante, optamos por otra opción, y entonces eso nos da la oportunidad de tener instituciones sexenales. En este caso, sí, es un cambio drástico en el sistema político. ¿Me podrías explicar otra vez esta parte de si en la revocación de mandato el resultado es que el presidente en turno no siga, ¿qué sucede? Viene la figura del presidente sustituto. Que sería Ahí la secretaria de Gobernación. puede ser la Secretaría de Gobernación o el secretario, según sea, ¿no? Sí. Asume la sustitución inmediatamente. Este sustituto permanece por una temporalidad mínima, se nombra a través de las cámaras un presidente interino, es decir, un ejemplo, la revocación sale el día domingo, dicen que no, el presidente se destituye del cargo. ¿El lunes? El mismo día. Ah. El mismo día, y se nombra el mismo domingo. Lunes tendremos un presidente sustituto. Y el día martes estaría iniciando un periodo, ya sea ordinario o extraordinario, de las cámaras, tanto de diputados como de senadores, para nombrar al presidente interino, que se quedará a su vez a representar el Poder Ejecutivo, y verá la convocatoria del nuevo proceso electoral para nombrar un presidente constitucional. Hay otros quienes piensan, se nombra un presidente sustituto y nos quedamos en el resto del sexenio con un presidente interino. Entonces, hay modalidades todavía que estamos en discusión, que yo espero tener mayor información la siguiente semana, y espero lograr un consenso. Y una pregunta, si finalmente la ciudadanía, son los ciudadanos y las ciudadanas quienes van a decidir si el presidente sigue o no sigue, ¿por qué no quitar este punto de discusión, que también sea el gobierno quien decida llevar a cabo la revocación de mandato? Que la pida. Sí, que la solicite. Porque ellos dicen que no es válido que el presidente en turno la solicite, porque es someterse a una permanencia. Son puntos de vista diferentes, a ellos los respetamos,
pero pues también nosotros fue un compromiso que asumimos y que queremos cumplirle al ciudadano, es decir, López Obrador te cumplió porque te está preguntando si quieres que continúe o no en esa responsabilidad. Y otro de los temas que ha causado ámpula, hablando de la revocación de mandato, la revocación de mandato es para decidir, en el caso de que finalmente se modifique la Constitución, si el presidente en curso sigue o debe dejar su puesto, pero no para que se reelija terminando el sexenio, ¿verdad? No, de ninguna manera. Nunca se va a someter a consulta popular la permanencia después de un sexenio. O sea, eso está, incluso lo tenemos en un candado en la Constitución, pero imagínate, es ir en contra de los principios de nuestra historia de México, sufragio efectivo, no reelección, y vamos a honrarlo. Y estamos comprometidos como senadores a honrar ese principio revolucionario que va a estar presente. Eso tengan la certeza que siempre vamos a manejarnos con absoluto respeto a nuestra historia y a nuestros ideales como pueblo de México. ¿Te parece si para despedirnos jugamos al filo, asociación de ideas? Por supuesto. Bueno, libertad. Así nacemos los seres humanos. Oposición. Es importante para los equilibrios. Derecha. La respeto. Izquierda. Es lo mejor que le puede pasar a un pueblo. Democracia. Estamos obligados a ella. Consulta popular. Es importante en la toma de decisiones. Educación. Fundamental para el progreso. Impunidad. Hay que combatirla. Legisladores. Hay que profesionalizarlos. México. Nuestra vida. Bueno, pues muchas gracias por habernos acompañado, Eduardo Ramírez, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Y gracias a ustedes por habernos acompañado. Recuerden que tenemos una cita al filo la próxima semana. Que descansen.